Comenzamos. Ya, mire, entonces, resumen lo que estamos haciendo. Estamos estudiando límites, ¿no es cierto? Partimos estudiando los límites como concepto y el límite bilateral. Luego estudiamos los límites laterales para especificar que además los límites se acercan por la derecha o por la izquierda. Y eso nos llevó a estudiar la continuidad. ¿Ya? Esa es como la línea de desarrollo de lo que hemos estado haciendo. Y ahora lo que tenemos que hacer es especificar un poco más de los límites, o sea, ampliar, mejor dicho, ampliar el rango. Lo que pasa es que los límites también se pueden llevar al infinito. ¿Ya? Eso es lo que le quiero mostrar ahora. Esto no es demasiado diferente a lo que ya hemos hecho. Límites infinitos. Ya, ese es el tema del día de hoy. Límites infinitos. Por ejemplo, mire, para esta función, por ejemplo, le voy a mostrar, sí, varios ejemplitos para que vayan entendiendo la situación. Si le pongo esta función f de x igual a 1 partido por x, esta funcioncita de acá, ya, esta funcioncita de acá, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa con esto? El límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x. ¿Qué pasa con eso? Esa es la pregunta. ¿Qué cree usted que pasa ahí? Indefinido. Ya. ¿Alguna otra idea? ¿Qué cree usted que pasa ahí? Profe, si es cero, ¿no quedaría como el uno solo? No, Y sería porque como, es 1 partido por 0, pues, ¿cachai? Le voy a mostrar el gráfico de esta función, por si no se acuerda o si no lo ha visto nunca. El gráfico de la función 1 partido por x es importante tener el gráfico porque con eso vamos a entender el límite. El gráfico es así. Se llama una hipérbola. Así. Esa parte parece una parábola y por acá es otra simétrico. Así. Este es el gráfico de la 1 partido por x. Entonces, mire, para que se entienda la idea, ¿qué pasa cuando la x tiende a 0? Cuando la x tiende a 0, tú te mueves de derecha a izquierda hacia el número 0, de derecha a izquierda. ¿Qué pasa con la función? La función empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, indefinidamente sube, 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 sube. A medida que tú más te acercas al 0 por la derecha, la función más sube y se te va al infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a notar eso. El límite lateral derecho, cuando x tiende a 0 de esta función, es el infinito positivo. ¿Ya? Mientras que si tú te acercas por el otro lado, hace el comportamiento inverso. Si te acercas de izquierda a derecha, chun, 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 hacia el 0, la función en la altura se va hacia abajo, indefinidamente hacia abajo, hacia el menos infinito. Entonces, el límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 0, por la izquierda de 1 partido por x, es menos infinito. ¿Ya? Por lo tanto, se da cuenta usted que, claro, la función hace esto. Cuando tú te acercas a 0, hace como así. Una se va para arriba y la otra se va para abajo. Pum. Entonces, si te preguntan por el límite bilateral, la respuesta es la misma que antes, no existe, porque los laterales son distintos. ¿Ya? Los laterales no coinciden. Esa es la respuesta. Entonces, anotémoslo por acá. Por lo tanto, el límite bilateral, cuando x tiende a 0, de esta cuestión no existe. ¿Ok?
Entonces, quiero que entienda algo. Acá está apareciendo el concepto del infinito. El infinito es una cosa muy extraña, la verdad es que muy raro. Y hay muchos libros dedicados a entender el infinito, que es un temazo. eh, Tiene mucho que decir, pero lo que pasa es que en contexto matemático, concretamente en lo matemático, el infinito se volvió un concepto domable, ¿ya? Y eso ocurrió en el siglo XIX. En el siglo XIX hubieron grandes revoluciones en la matemática. Una de ellas fue acoplar el infinito dentro de la teoría. Entonces, ahora nosotros, ahora con nuestra matemática actual, podemos hablar de límites y colocar el infinito sin ningún problema. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, mire, para que entienda la idea. Voy a ocupar el mismo ejemplo, pero voy a borrar esto. Por ejemplo, si ahora yo le pregunto cuánto vale esta hora. Límite cuando x tiende a más infinito de esto, 1 partido por x. ¿Ya? Esa es la sutileza que quiero que observe. Ahora, el x tiende a un número que no es un número real, tiende al infinito. Eso también se puede hacer en el límite, ¿vale? ¿Qué cree usted? ¿Cuánto valdrá eso? Valdría cero, Sí. pero el cero más, ¿no? Cero a la derecha. No, solamente cero. Sencillamente cero. Le explico por qué. Está bien la respuesta. El límite es cero. Veamos el gráfico. Lo que pasa es que cuando x tiende a infinito, si tú miras el gráfico por acá, la x se te va para allá, ¿no? Se te va en el eje x, se mueve hacia allá. Se mueve para allá, se mueve indefinidamente para allá. El gráfico lo que hace es bajar. Baja, 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 baja. Acá está el eje x y la función hace como así. Se empieza como a pegar al eje x. ¿Ya? Pero en realidad nunca corta la gráfica, nunca corta el eje x. Excepto cuando llega al infinito. La función baja y pum, se pegan. Y la idea intuitiva es re simple. Lo que pasa es que si tú tienes un x que es muy grande, si tienes un número que es gigante, qué sé yo, 100.000 trillones, ese número que es muy grande y tú tomas el inverso, uno partido de ese número gigante te va a dar un número que es muy chico. ¿Ya? Son inversos el uno del otro. Y viceversa, si tú tomas un número muy pequeño, el 0,0001, y tomas 1 partido por 0,0001, el resultado te dará un número gigante, ¿no es cierto? Son al revés, ¿ya? Entonces, si tú tienes un x que es enorme, y si el x se te va a infinito, cada vez más grande, 1 partido por x se va a hacer cada vez más chico, y se te va a tender a 0 al final. Y fíjese que ocurre lo mismo, si ahora yo le pregunto la misma cosa, pero ahora cuando el x le voy a pedir qué pasa cuando el x tiende a menos infinito. También es posible. ¿Qué pasa ahora cuando x tiende a menos infinito de la misma función? 1 partido por x. ¿Cuánto valdrá eso? Ahora me estoy yendo para el infinito negativo, para el otro lado. ¿Cuánto valdrá eso? ¿Qué cree usted? También cero. Sí, también vale 0. Muchas gracias por responder. También vale 0. ¿Sí? También porque lo mismo, la función se empieza a pegar al eje x, pero ahora por arriba. Ocurre lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es el mismo fenómeno, solamente que ahora me estoy yendo por los x negativos, pero también ese límite vale 0, también. ¿Ya? O sea que en este caso sí habría bidireccionalidad, ¿o no? No, no. ¿Por qué? Le explico. Lo que pasa es que, a ver, no, vamos a hacerlo casi. Cuando hablamos de los infinitos, hay una idea intuitiva que debe tener usted,
que no creo que sea demasiado difícil de entender. Lo que pasa es que cuando hablamos de los infinitos, si tú tienes aquí la recta real, imagínate, esta es la recta real, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los infinitos no son números reales, no son números, son objetos más bien conceptuales. Entonces, cuando hablamos de los infinitos, son números que están por acá, ¿ya? Digamos que el infinito está aquí, el infinito negativo. Está más allá de la recta real y el infinito positivo está aquí también. ¿Cachai? Está fuera de la recta real, ¿ya? Le voy a hacer una pequeña explicación de como de un poquito la teoría de esto de los infinitos, ¿ya? Solo un poco. Entonces, ¿cuál es la gracia que tienen estas dos cosas? Esto que está en negro es la recta real, ¿ya? Todo este sistema, ahora este sistema de los reales añadido con los infinitos, se llama así. R, se anota con la R con una línea arriba y se llama la recta real completada, ¿ya? La recta real completada. ¿Ya? Es los números reales, solo que se le añaden otros dos puntos que están como por fuera. ¿Y cuál es la gracia que tienen esos infinitos? El infinito por la izquierda, el menos infinito, tú solo te puedes acercar de derecha a izquierda, ¿cachai? Por eso te decía que no hay límites laterales, solamente en una dirección. Porque para acceder al infinito negativo solo te puedes ir de derecha a izquierda. No puedes pasar de izquierda a derecha, ¿cachai? Porque de izquierda a derecha no hay nada en el infinito. Lo mismo con el infinito positivo, que está para el otro lado, ¿no? Solo te puedes ir hacia allá de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, porque de derecha a izquierda no hay nada hacia el infinito positivo. Entonces, solamente cuando hablamos de límite cuando x tiende a uno de los dos infinitos, es en una sola dirección, pues, ¿cachai? A ver, marquémoslo. Si yo quiero ir el límite cuando x tiende a menos infinito, solamente me puedo ir por la derecha, no puedo irme por la izquierda. Y el otro es al revés, pues. Si me quiero ir al límite cuando x tiende a más infinito, solamente me puedo ir por la izquierda. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, ahí sí. Ya, no confundir entonces, no confundir que acá, por ejemplo, en estos símbolos aparece menos infinito más, acá aparece más infinito menos. No confundir los signos, ¿no? A veces está el signo al revés. Uno habla de menos infinito y más infinito. Esos son los conceptos, los objetos que están. El que está muy a la derecha y el que está muy a la izquierda. Ya, entonces cuando vamos a hacer, ahora precisamente vamos a calcular límites que tengan relación con el infinito. ¿Mm? Cuando hacemos eso estamos trabajando entonces en este nuevo sistema que se llama la recta real completada. Ya que es muy similar a lo anterior, solo que se añaden estos dos objetos nuevos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿No hay? Un poquito de tiempo para copiar la tabla, profe. Ya sí, claro. Oye, sí, díganme si de repente soy muy apurado. De repente borro muy rápido, no sé, díganme. Profe, Sí, que por ejemplo el infinito que está hacia la derecha,
en Mm, el segundo límite que tenga un menos a la derecha del mm, símbolo infinito significa mm. que se acerca por la derecha. Sí, por la izquierda, perdón, por la izquierda. Me estoy yendo de izquierda a derecha. Eso quiere decir ese menos que está al final. ¿Sí? Gracias. Ya. En todo caso, no se preocupe porque cuando hablamos de límites infinitos siempre lo anotamos así. Límite cuando x tiende al más infinito. Ya, por ejemplo, no le colocamos este menos aquí o otro más adicional. No, no se hace eso. Se anota así nomás. ¿Mm? Porque se entiende que el límite de los infinitos es en una sola dirección. Veamos otro ejemplo. Si ahora le doy eh, la función exponencial, la e elevado a x, por ejemplo, o 2 elevado a x, o lo que sea. Le voy a hacer estas preguntas. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito de elevado a x? Y la otra, límite cuando x tiende a más infinito de elevado a x. ¿Cuánto valdrán estos números? ¿Qué resultado dará? ¿Cuánto da esto? Profe, ¿el primero no sería infinito positivo y el otro infinito negativo? ¿O No, nada no, que ver? no exactamente. Se parece, pero no exactamente. De nuevo, voy a mostrarle el dibujo para que lo entienda. Esto del dibujo, yo coloco un dibujo, pero cuando tú haces los ejercicios no es necesario hacer un dibujo. Yo lo hago porque así espero que se entienda más. Entonces, recuerde que el gráfico de la exponencial era una función, es un dibujo que es como así. ¿Ya? Esta es la función e elevado a x. Recuerde que la gráfica de la exponencial es así, es como una curva que va para arriba nomás. Entonces, cuando el x tiende al más infinito, cuando tú te mueves para allá, muy a la derecha, la función se va para arriba. Indefinidamente sube la función. Por lo tanto, el límite este que está acá al lado derecho es infinito. Ni más ni menos. ¿Sí? Porque la exponencial es una función creciente. Cuando tú te vas para allá, la función sube, por lo tanto, y nunca paran de subir en ningún momento, entonces el límite vale infinito. ¿Qué pasa con el otro lado? Cuando yo me voy para la izquierda, al menos infinito, ¿cuánto vale el límite? ¿Cuánto vale este límite ahora? Infinito positivo también. No, Pero este infinito positivo que puso recién, profe, se refiere en torno al eje Y, ¿o no? O al eje X. Lo que pasa es que el límite, como te había dicho, el límite relaciona los dos ejes, pues, que es cuando el x se mueve hacia un lado, el y se mueve hacia otro lado, ¿cierto? Se relaciona los dos ejes. Entonces, en este caso, cuando el x tiende a infinito, el y también se va a infinito, ¿cachai? Juntos. Los dos se disparan, cada uno en su propia dirección, ¿ya? Entonces, ahora si le pregunto cuando x tiende a menos infinito, la pregunta es, ¿a dónde se van las y? ¿Cierto? Cuando yo me muevo para la izquierda. Entonces tiene que ver el gráfico, po. El gráfico de la función va hacia abajo.
Cuando tú te mueves de derecha a izquierda hacia allá, hacia el menos infinito, la función va bajando. ¿Cuánto valdrá el límite entonces? ¿Cero? 0 vale el límite. Muchas gracias. 0 vale el límite. ¿Ya? Si tú tomas la exponencial de un número que es súper negativo, por ejemplo, la exponencial de menos 1000, te va a dar un número que es súper chico. ¿Por qué pasa eso? La exponencial de menos 1.000.000 es todavía más pequeño. ¿Por qué? Porque la exponencial de menos 1.000.000, e elevado a menos 1.000.000, ¿cuánto vale esto? Es 1 partido por la exponencial de 1.000.000. ¿Se entiende? Por propiedad de la potencia es eso, es 1 partido. Y este numerito de acá es un número gigante, como hemos dicho. Ese es un número enorme. Entonces 1 partido un número enorme te da un número muy pequeño. Este numerito de acá es súper chico. Entonces ocurre lo mismo que cuando hablábamos de la 1 partido por x. Cuando tú te vas a menos infinito, la exponencial va cada vez más chica. Hasta que en el menos infinito el límite vale 0. Profe, ¿a qué se refiere con que es cada vez más pequeña? A ver. Dame un segundo. Ya, Google. ¿Qué pasa si tú colocas e elevado a menos 10? ¿Cuánto vale esto? Da ese número. ¿Ya? 0,0000453, etc. Ya que es un número bastante chico. ¿Qué pasa si ahora el exponente lo hago cada vez más pequeño? E elevado a menos 100. Más chico todavía, más negativo. Este número es 0,00000, tiene 44 ceros. Y después aparece un 372. ¿Cachai? Que si el exponente lo hago cada vez más negativo, e elevado a menos 1000, ahora el Google ni siquiera lo puede aproximar, te da inmediatamente 0. Eso no es correcto, pero bueno. ¿Se entiende? A eso me refiero. Si tú haces el exponente cada vez más negativo, la exponencial completa se vuelve cada vez más chica. ¿Sí o no? ¿Y eso significa que se acerca más al eje X? Sí, precisamente. Ah, A la menos 150, una cosa diminuta, si tiene 66 ceros después de la coma, etcétera, etcétera. profe, pero a pesar de que se acerque, nunca toca el eje. No, nunca. Ah, ya. Ya, ese comportamiento no se lo había comentado, ahora se lo comento. Lo que pasa es que ese comportamiento es una cosa común en matemáticas y tiene un nombre especial. Cuando una función, vamos a volver a poner la exponencial es así. Lo dibujé muy mal, perdón. Lo estoy haciendo muy mal. Ya me está quedando horrible. Voy a buscar una foto en el Google mejor. Ya, ese comportamiento, mira, aquí tiene Google. De hecho, Google grafica funciones, no sé si usted sabía. Datos. Esta es la función exponencial. Como usted ve el gráfico en azul, es una función que es así. Y después se dispara, ¿no? Como que va como creciendo muy de poquito. Y después como que sube repentinamente hacia un montón. Es una cosa bien peculiar. Así va, después se dispara para arriba. Entonces, mire, fíjese, insisto, cuando tú te mueves de derecha a izquierda, me estoy yendo hacia los menos infinitos, la función es cada vez más pegada al eje X, ¿cierto? Cada vez más cerca del eje X, pero nunca lo toca, precisamente, nunca lo toca. Ese comportamiento de cuando a una función se pega a otra, pero nunca llega, se llama una asíntota.
¿Ya? El gráfico de la función es como así. Cada vez más cerquita del eje X, pero nunca llega. Ese comportamiento se llama comportamiento asintótico. Ahí, en el menos infinito hay un comportamiento asintótico, que es cuando las curvas se empiezan a pegar entre sí, pero nunca se cortan. ¿Ya? En el caso de la función 1 partido por x, también teníamos un comportamiento asintótico. Se lo voy a mostrar de nuevo. Google apaña con la gráfica. Ahí usted puede ver, esta es la gráfica de la función 1 partido por x de nuevo. Se la muestro otra vez. La función 1 partido por x era así, como se lo había comentado, ¿no? Son dos hipérbolas, de hecho. Es una gran hipérbola. Entonces, cuando tú te mueves de derecha a izquierda hacia el 0, fíjate que la función sube y se da a infinito, pero es como que se empieza a pegar la curva con el eje Y. ¿No? Como que la curva se empieza a pegar cada vez más cerca del eje Y. Pero nunca la toca, cuando tú te mueves de derecha a izquierda hacia el 0. Eso es un comportamiento asintótico. Y igual si te mueves de izquierda a derecha, pero hacia el más infinito, si me muevo para allá, también ahora la curva se empieza a pegar pero en el eje X. Como que... ¿Mm? Como usted puede ver, esta cosa está llena de asíntotas. Porque las curvas como que se empiezan a pegar en los ejes, en el eje X y en el eje Y, correspondientemente. ¿Ya? También esto tiene asíntotas, por ejemplo. Esas son las cosas que pasan cuando uno estudia los límites infinitos. Aparecen estos objetos asintóticos. Por ejemplo, me le voy a mostrar otro ejemplo más. Ya con esto termino con los ejemplos. Otro más. ¿Qué pasa con el logaritmo? Para la función logaritmo. Le voy a poner los mismos preguntas. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0 del logaritmo? ¿Y qué pasa cuando x tiende a infinito? Más infinito del logaritmo. Estas son las preguntas que quiero que responda ahora. ¿Cuánto valen estos límites? ¿Cuánto valen estos límites? ¿Nadie sabe? Ok, nadie sabe. Le voy a colocar de nuevo el gráfico para que lo vea de nuevo. Porque creo que con el gráfico podemos entenderlo más. A ver, voy a mover esto para acá mejor. Así me hago espacio aquí. Ya. Vamos a hacer acá un plano cartesiano. El logaritmo, si usted no se acuerda, la gráfica del logaritmo es así. Se la mostré alguna vez cuando vimos logaritmos. Es así. No me quedó muy bonito. A ver. Así. La función logaritmo de x. ¿Ya? Entonces, cuando x tiende a 0, de hecho solamente te puede acercar de derecha a izquierda. Cuando x tiende a 0 de derecha a izquierda, el logaritmo va bajando. ¿Mm?
y va bajando y se empieza a pegar. De hecho, se empieza a pegar al eje Y. Como usted puede ver, se empieza a pegar al eje Y, la curva se empieza a pegar al eje Y, pero la altura, ¿qué tan negativo es? Se te va para abajo hacia el menos infinito. ¿Ya? Entonces, cuando el X se mueve hacia el 0, las Y, la altura, baja, indefinidamente baja hacia el infinito, negativo. Entonces la respuesta a este límite es, el límite cuando X tiende a 0 del logaritmo es menos infinito. ¿Qué pasa ahora con este otro límite cuando X tiende a más infinito? ¿Cuánto valdrá ese límite ahora? Cuando X tiende a más infinito, tú te mueves con la X, ¿cierto? En el eje X te mueves hacia la derecha, muy hacia la derecha, y te preguntas para dónde van las alturas, ¿no? El eje Y. La curva empieza a subir, y sube, y sube, y sube. Cuando tú te mueves para la derecha, la curva sube. Indefinidamente va a subir. Nunca se detiene de subir, de hecho. Entonces el logaritmo también es una función creciente. Ese límite también va a valer infinito. Cuando X tiende a infinito, la función también se va a infinito. ¿Se entiende todo esto, no? Están un poco perdidos, parece. Profe, yo me perdí aquí con el logaritmo que no entiendo desde dónde mirar la gráfica. A ver, ¿cómo se lo explico? Porque, por ejemplo, con las otras que mostró, entendía que era como de derecha o izquierda, pero como Ya. esta ocupa ay, no me acuerdo cómo se llaman los cuadraditos de plano cartesiano, ocupa como el de arriba No, y no el de importa. abajo, me enredo. Ya, mira. Te voy a explicar lo voy a explicar de nuevo, el primero. Cuando X tiende a 0. Entonces, cuando X tiende a 0, voy a marcar así como el plano con esas flechitas que yo coloco. La X se va moviendo de derecha a izquierda hacia el 0. ¿Cachai? El eje X, las X se mueven hacia allá. Porque ahí está el 0 de las X. ¿Cierto? Me muevo de derecha a izquierda para allá. Cuando tú haces eso, las Y empiezan a bajar. Porque la función, fíjate, la función se va cada vez más abajo, más abajo. Entonces las Y bajan y bajan y bajan y bajan y siguen indefinidamente bajando hacia el infinito negativo, la Y. Por eso el límite es menos infinito, porque la función se te va a disparar, pero hacia el infinito negativo, hacia abajo. ¿Se entiende ahí o no? Sí, Ya. Ya, eso entonces. Como hemos dicho, y espero que no se lo olvide, el logaritmo es una función. Voy a borrar aquí el dibujo. El logaritmo es una función cuyo dominio. ¿Cuál es el dominio del logaritmo? El dominio del logaritmo son los reales positivos, sin el 0. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno habla de esto, logaritmo natural de 0, eso está malo. Eso no se puede hacer, porque el 0 no es parte del dominio del logaritmo. Y ahora entiende usted que si usted intenta calcular el logaritmo natural de 0, le va a dar ese número, menos infinito. Lo cual realmente no es un número. Es más bien como un objeto fuera de la recta real. Profe, Dígame. así, una consulta, así como para ir entendiendo, porque yo me Sí. perdí la primera parte. Ya. Entonces, se supone que siempre que X sea 0, será al infinito negativo. ¿O no siempre es así? ¿Cómo eso? No entendí, perdón. Es que, por ejemplo, en todos los ejemplos que ha pasado, ¿Ya? se repite como ese patrón de que si el 0, o sea, si el X tiende a 0, es infinito negativo. Y si el X tiende a menos, hacia el infinito negativo, es 0. Y si el X tiende al infinito positivo, es infinito positivo. Ya. ¿Siempre será así? No, todo eso que acaba de decir son para estos ejemplos en concreto.
pero no, eso es, no siempre ocurre. Depende de cada situación. ¿Ya? Y para confirmar como eso hay que hacer en la tabla y todo, o sea, en la tabla, el gráfico. Vamos a ir viéndolo de a poco, pues mira. Ah, ya. Vamos a ver un ejemplo, mira, por ejemplo. Si yo ahora te pido calcular esto. Mira, le voy a mostrar este ejemplo. Con un límite infinito. Calcule esto. Límite cuando x tiende a más infinito. Le voy a poner este ejemplo. A ver. Esto. X elevado a 5 menos x elevado a 4. Partido por x elevado a 5 menos x al cubo más 2x. ¿Ya? Ese es el ejemplo que quiero que hagamos. Lo voy a hacer yo. ¿Cómo se calcula este límite? Este es un límite infinito, cuando x tiende a más infinito. De esta cuestión. Cuando x tiende a más infinito, esta cuestión, ¿cómo se calcula esto? Es bien extraño porque el numerador, ahora vamos a encontrar una nueva indeterminación. Lo que pasa es que, mire, el numerador, pensando solamente en el numerador, x elevado a 5 menos x elevado a 4, cuando x tiende a más infinito, este objeto se va hacia el infinito. Y lo mismo ocurre con el de abajo. Cuando x tiende a infinito, este objeto se va hacia el infinito también. Por lo tanto, esta es una indeterminación del estilo infinito partido por infinito. Antes habíamos visto la indeterminación 0 partido por 0. Ahora se le añade una nueva indeterminación a su lista de indeterminaciones. Infinito partido por infinito. Enseguida le voy a hacer una tabla de indeterminaciones después. La cosa es que, ¿cómo se calcula este límite? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a factorizar arriba y abajo. Factorice usted arriba y abajo por la potencia de x que tenga mayor grado. Ya, como usted ve arriba, la mayor potencia de x elevado a 5. Vamos a factorizar por eso entonces. X elevado a 5 por 1 menos 1 partido por x va a quedar factorizado. Y abajo lo mismo, factorizo por la que tenga mayor grado, que también es x elevado a 5. ¿Cuántas veces cabe paréntesis? Me va a quedar 1 menos 1 partido x cuadrado más 2 partido por x elevado a 4. ¿Ya? Espero que se haya entendido lo que acabo de hacer. Factoricé arriba por x elevado a 5 y factoricé abajo también por x elevado a 5. Entonces la gracia es que ahora estos x elevado a 5 los puedo cancelar entre sí y me quedo con ese límite. ¿Ya? Límite cuando x tiende a más infinito de esta cosa. 1 menos 1 partido por x. Todo esto dividido por 1 menos x cuadrado más 2 partido de x elevado a 4. Ya. ¿Y qué hago con esto? Álgebra de límite. Cuando x tiende a más infinito, este objeto de acá se va a 0. Por lo que acabamos de decir. Se lo dije hace un ratito atrás. Cuando x se va a infinito, 1 partido por x se va a 0. Lo mismo va a pasar con este. 1 partido x cuadrado también se te va a 0 cuando x se va a infinito. Y también ocurre con este. También se va a 0 cuando x se va a infinito. Por lo tanto, la respuesta en este ejercicio es 1 partido por 1, que son esos unos que sobreviven. Entonces la respuesta es 1. Este límite vale 1. ¿Se entiende eso? Profe, pero esas expresiones de 1 partido en x, 1 partido en x elevado a 2 se van a 0 porque es de la forma 1 partido en x. Es porque... ¿Antes? Es porque cuando x se va a infinito, el x es un número que es cada vez más grande cuando x se va a infinito, ¿no es cierto? El x es un número que se va moviendo.
cada vez más grande, un número, no sé, pues, digamos, para ponerle valor numérico, va a valer 1 millón, después 3 millones, después 10 millones, cada vez un número cada vez más grande. Si tú tomas uno partido por ese número que es cada vez más grande, es cada vez más chico. Lo mismo va a pasar con el 1 partido x cuadrado y el otro que es el 2 partido x elevado a 4. Ocurre lo mismo. Si tú tomas ese número que es gigante, lo elevas al cuadrado, ¿ya? Toma esa x, lo elevas al cuadrado y le colocas 1 partido a ese número, te va a quedar un número diminuto así, muy muy pequeño. Y lo mismo pasa con el otro, el 2 partido x elevado a 4. Entonces, esos tres objetos, cuando x tiende a infinito, los tres se te van a 0. ¿Cómo está marcado ahí? ¿Se entiende eso, no? Sí, o sea, a mí me cuesta un poco, pero porque me cuesta como imaginármelo. A ver. Le voy a explicar en detalle específicamente para este de aquí. El 2 partido x elevado a 4. ¿Por qué yo sé que esto se va a 0 cuando x tiende a infinito? Ya, imagínate que tienes un número enorme. Imagínate que tienes un número gigante. Qué sé yo, x va a ser un número muy grande. 10 elevado a 80. Es un número gigante, un 1 seguido de 80 ceros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ya, etcétera, etcétera. Me aburrí. Ese es, ese es el x, 10 elevado a 80, un número gigante. Ya, ese número es el x. Si tú ese número lo elevas a 4, vamos a hacer eso. Tomamos el x y lo elevamos a 4. Te queda 10 elevado a 80 y todo esto a su vez elevado a 4. ¿Cuánto es eso? Propiedades de las potencias. Esto es 10 elevado a 80 por 4, 320. Es un número todavía mucho más grande. Ahora sí es un 1 con 320 ceros. ¿Ya? Si ahora yo tomo esto y lo elevo y lo hago a la menos 1, me va a quedar que el 1 partido por x elevado a 4 es 1 partido por 10 elevado a 320. Que ahora esto es un 0,000000 y seguido de 320 ceros y después aparece un 1. Que ahora es un número enano. Pasé un número gigante, lo invertí y di un número muy chico. ¿Ya? Y si ahora, esperen, déjenme borrar todo esto. Si ahora todo esto lo multiplico por 2 para obtener lo que ando buscando, que es el 2 partido x elevado a 4. Sencillamente después de esto es 0,0000320 ceros. Hasta llegar al final coloco un 2. Porque lo multipliqué por 2. Entonces, como te das cuenta, para que le quede claro a todo el mundo, este numerito, cuando el x es muy grande, el 2 partido x elevado a 4 es un número muy chico. Es un número enano, de hecho. 0,0 y tiene 1 millón de ceros. A eso me refiero entonces. Cuando x se te va a infinito, x es un número que es cada vez más grande. Por lo tanto, este objeto, el 2 partido x elevado a 4, es cada vez más chico. Por eso el límite es 0. ¿Se entiende ahí o no se entiende ahí? Anotémoslo eso. Límite cuando x tiende a más infinito de 2 partido x elevado a 4. Esto vale 0. ¿Está claro, no? Profe, ¿y es 0 porque la gráfica se acerca a qué eje? Al X. Sí, al x. Ah, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Profe, ¿y para esto hay como propiedades o cosas así? ¿Que uno puede determinar estas cosas? ¿O siempre hay que calcular los límites? Lo que pasa es que, mira,
Si pensamos en esto, límite cuando x tiende a más infinito, de esto de 1 partido por x, como te he dicho, esto vale 0. ¿Ya? Cuando x tiende a más infinito, y si ahora esto lo coloco un x, pero lo coloco al cuadrado, esto también va a valer 0, por la misma razón. Si le coloco ahora esto mismo, pero de 1 partido y voy moviendo las x con las potencias, esto también vale 0. En general, esto ocurre en general, por la misma razón que se lo he estado tratando de explicar. Si tú tomas cualquier n, x elevado a n, que n es un número natural, este límite va a valer 0. Por la misma razón, pues si tomáis 1 partido por x, el límite se te va a 0. 1 partido de x cuadrado se te va a 0. 1 partido de x elevado a 10 se te va a ir a 0. Cuando x se va a infinito. Ya, a ver, veamos. Otro ejercicio, otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver. Parecido al anterior. Si yo le muestro este límite, calcule este límite. Calcule este límite. Límite cuando x tiende a más infinito de menos 2x elevado a 7 más 3x elevado a 8 menos x cuadrado más 1 dividido por 5x elevado a 8 menos 4x elevado a 6 más 7 veces x al cubo menos x. Ese límite, quiero que calcule ese límite de ahí. Tiene que hacer lo mismo que acabamos de hacer, ¿ya? Es decir, factorizar arriba y abajo por el límite, por la potencia que tenga mayor grado de la x. En este caso, el numerador, el mayor grado del numerador es 8. Entonces tengo un x elevado a 8. Y también ocurre en el denominador, también hay un x elevado a 8. Entonces usted tiene que factorizar arriba y abajo por x elevado a 8. Factoriza arriba y abajo. Profe, Dígame. en el ejercicio anterior, usted cuando factorizó, dejó los otros términos en fracción. ¿Cómo llegó a eso? Lo vamos a hacer ¿Y por ahora. Lo vamos a hacer ahora. Límite cuando x tiende a más infinito. Vale, voy a factorizar entonces por x elevado a 8, porque es la mayor potencia. Ya. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas veces cabe el x elevado a 8 en x elevado a 7? La respuesta es x a la menos 1. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque los exponentes se suman. 8 menos 1 me da 7. ¿Se entiende eso? ¿Cuántas veces cabe el x elevado a 8 ahora en el x elevado a 8? Una vez. Entonces va a quedar más 3. Y ahora, ¿cuántas veces cabe el x elevado a 8 en el x al cuadrado? Queda x elevado a menos 6. Compruébalo. 8 menos 6 te da 2. ¿Sí? Y acá x a la menos 8. ¿Se entiende esa factorización o no? Sí, sí, es por la propiedad de las potencias, ¿no? Sí, es por la propiedad de las potencias, justamente. Y abajo entonces, ¿cuánto queda? X elevado a 8, paréntesis. 5 solamente, acá ¿qué va a quedar? Menos 4 por x a la menos 2, más 7x a la menos 5, menos x a la menos 7.
¿Ya? Estoy usando precisamente la propiedad de las potencias. Ya ahora entonces cancelo estos x elevado a 8 que están afuera. Y lo que voy a hacer es escribir las cosas no como potencia negativa, sino que los paso a fracción. También por las propiedades de las potencias. Entonces, ¿qué va a quedar esto? Menos 2 partido por x más 3. Menos 1 partido por x elevado a 6. Más 1 partido x elevado a 8. Abajo queda un 5. Menos 4 partido x cuadrado. Más 7 partido x elevado a 5. Menos 1 partido x elevado a 7. Todo esto es por propiedades de las potencias, ¿no es cierto? Cuando tienes un exponente negativo, la fracción se te da vuelta. Y queda abajo con un exponente positivo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo esto entonces? Sí, profe. Ya. Espero que esté claro para todo el mundo. Entonces lo que hay que hacer es lo que hicimos antes, ahora ya finalmente. Cuando x tiende a más infinito, menos 2 partido por x se te va a 0. ¿Ya? Este 1 partido de x elevado a 6 también se te va a 0, por lo que le acabo de comentar hace un rato. Este de aquí también se te va a 0. Y este también se va a 0. Y este también se va a 0. Y este también se va a 0. Eso se entiende, ¿no? Creo que ese es el paso delicado que no ven muy claramente. O elevado a un número se van a 0. Cuando x se va a infinito y tú tienes Cuando algo, x tiende a infinito. sí, y tú tienes algo así como 1 partido por x elevado a algo, o un número partido de x elevado a algo, eso se te va a ir a 0. Ah, perfecto. Así de simple. Y es por lo que estábamos hablando antes, porque cuando la x crece, esa cuestión se te va cada vez más chico, entonces el límite vale 0. Bueno, entonces todos esos sumandos desaparecen. Y lo único que queda es el 3 y el 5 que están abajo. Entonces la respuesta es esa, 3/5. ¿Preguntas, dudas, consultas? Profe, entonces cuando tengamos límites como con esa forma de x elevado a 7, 8, la idea es llegar a esa fracción que se da por la propiedad de las potencias para que se vayan a 0 y ahí obtener el valor. Sí, claro, porque esa es la gracia precisamente, porque si te das cuenta hay un millón de sumandos que desaparecen, po. En este caso son 6, todos esos se van a 0. Entonces lo que sobrevive son el 3 y el 5 nomás. Pero ese es el truco, sí. Ah, ya. Y eso, la idea es llegar a eso solo cuando veamos un límite como con esta forma de x elevado a algo. Sí, esto, a ver, este tipo de truco que estamos mirando ahora es útil cuando tú tienes esto, que si tú te das cuenta este es un polinomio, ¿no es cierto? Es un polinomio de grado 8. Y este de abajo también es un polinomio de grado 8. Estas cosas, estos trucos que estoy haciendo ahora, de factorizar por el grado mayor, eso sirve cuando tú tienes una división de dos polinomios, como estos son los ejemplos que estaba poniendo. ¿Ya? Un polinomio dividido por otro. ¿Ya? Ese truco es especial para estos casos, ¿no? Un polinomio dividido por otro. Ah, ya. Sí, sí entiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? No, no hay preguntas. Ya. Ya, Profe, dígame. entonces,
esto de los límites infinitos no ocurre con todas las funciones. Ocurre como con... Ay, ¿cuál era esta? Con la del logaritmo y la exponencial. No entiendo la pregunta, a ver. ¿Me lo puedo repetir? Es que al principio usted nos mostró ejemplos como la exponencial y usó el Euler, no sé cómo se llama bien. Sí, el número E. Y después nos mostró esto, entonces no sé cómo conectarlo para calcular límites infinitos. Como, ¿qué otros? Dime. Como, ¿en qué otro caso me puedo topar como con límites infinitos? ¿O esta es la única forma de calcular límites infinitos? No, hay muchísimas más. Muchas más. O sea, es que lo vamos a ir viendo de a poco. Por ejemplo, mira, te voy a poner otro ejemplo. Límite cuando x tiende a más infinito. Esto da un cálculo que hay que aprender a hacer también, que lo vamos a hacer en algún momento. Raíz de x menos raíz de x más 1. Por ejemplo, algo así. Este es un límite que tiene una indeterminación de la forma infinito menos infinito, que también es una indeterminación. ¿Ya? Y este límite se puede calcular de alguna manera especial, que hay que estudiarlo, tiene otro truco, ¿ya? Etcétera. Hay distintos límites infinitos como con distintos trucos y no sé, depende, hay que ir viendo. Profe, entonces los límites infinitos se calculan dependiendo de la indeterminación que puede dar. Sí, más o menos. No precisamente, pero tiene que ver con eso, sí. Entonces, justamente le voy a dar la lista de indeterminaciones. Lo que pasa es que ya, la que tenemos clara es esta. Esa ya ha aparecido hartas veces atrás en los límites que hemos calculado. Y acá también va a aparecer cuando hablamos de límite infinito. También tenemos esta, ¿ya? De infinito partido por infinito. Y esta indeterminación también es válida independiente si es positivo o negativo o cualquiera de los infinitos. También tenemos esta otra de acá que le acabo de decir. Infinito menos infinito también es una indeterminación. ¿Qué otras más hay? Si le coloco algo así, 1 elevado a infinito también es una indeterminación. 0 por infinito también es una indeterminación. ¿Qué más? No se me ocurre otra. Ya, esto. Anótelo en todo caso por si acaso, si es que lo quiere anotar en algún momento. Porque estas cosas van a aparecer en los ejercicios. Esta es una pequeña lista de indeterminaciones. Todas estas cosas que están aquí son indeterminadas. Y van a aparecer cuando calculemos el límite. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y para qué se usan los cálculos de infinito? ¿Para qué se usan? Para, para muchas cosas en verdad. Pero es que las aplicaciones las tenemos que ir viendo de a poco. Lo que pasa es que le hago un resumen del módulo 2. ¿Ya? Cuando estábamos viendo límites, luego vemos continuidad, que ya lo vimos un poco. Ahora esto de los límites infinitos es una completación de cuando estábamos viendo límites. Lo que vamos a ver después, el siguiente tema que es el más contundente del módulo 2 son las derivadas. ¿Ya? Y las derivadas vamos a ver que se aplican a la vida real en muchos contextos, muchos lados. Y ese es el spoiler, las derivadas son un límite. Las derivadas son un límite. Entonces ahí lo vamos a ver en su debido momento. Esa es como una de las grandes aplicaciones que vamos a ver, pero el límite y las derivadas se ocupan en muchas cosas.
Ah, ya entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, por ejemplo, en los controles o pruebas, ¿los ejercicios son así como con valores tipo 0 y X? ¿O van a haber números así como, no sé, 3, 4, 5? A ver, no entiendo bien la pregunta. Lo que pasa es que igual tenemos que ver más ejemplos y más ejercicios, pero ya estamos llegando a la hora, entonces yo creo que el lunes vamos a seguir viendo un poco de esto, ¿ya? De límites, claro, límites infinitos, porque todavía falta harto por hablar. Ya, entonces no se me adelante todavía porque no hemos abordado como todo el tipo de ejercicios aún. Ya, eso. Ya. Les Gracias, profe. les quiero mostrar un video. Nos quedan 4 minutos, 5 minutos. Alcanzamos justo a ver este video. No sé si se puede ver. Aquí yo comparto pantalla. Sí, tienen que compartir el audio también. ¿Cómo se hace eso? A ver. No sé cómo hacerlo. No sé si Tienen lo que... escuchan ahí. No, no se escucha. Es que cuando usted pone la opción compartir pantalla, en la parte de abajo le va a aparecer compartir audio. Y ahí tiene que apretar el cuadradito. A ver. Ah, tienes razón. Mira. Y ahí se escucha, ¿no? Ya está bien, el número pi se lleva toda la gloria, mientras que ¿Se otros escucha ahí? números tan importantes como él se quedan arrinconados. Sí, se escucha. Él ponga su cara Ya. en una Quiero que clase. vean este Hoy video. quiero Con esto vamos a hablaros terminar la del clase. número Este video es sobre el número E, ¿ya? Para que lo vean. Nos va a servir para la materia que vamos a ver Vamos ahora a ver después. cómo va esto. ¿Qué tiene pi que no tenga e? Pi tiene infinitos decimales, diréis. E también. Ya, pero los infinitos decimales de pi no siguen ningún patrón. Eso le hace un número misterioso e interesante. Vale, pues los de e tampoco siguen ningún patrón. Pi es irracional. E también. Pi es trascendente. E también. Pi se escribe con una letra en vez de con un número. ¿Qué me estás contando? ¿E se define muy fácilmente? No. Lo cierto es que pi se define que da gloria verlo. Escucha, pi es la razón entre la longitud de cualquier circunferencia y su diámetro. Eso es fácil de entender por todo el mundo y eso, claro, es muy buen marketing. ¿Tendrá el número e algo con lo que luchar? Vamos a verlo. Lo primero que debemos decir sobre e es que es la base de los logaritmos neperianos, que son una cosa muy útil en cálculo y también sirven para dar conversación. Te hacen parecer inteligente. Soy un gran admirador de los logaritmos neperianos. Tengo en casa una hermosa colección. Pero ¿cómo se encontró e? ¿Quién fue el primero en hablar de este número y por qué? Resulta que Jacob Bernoulli, que era un matemático y científico, estaba estudiando el problema de invertir dinero y ver cómo le resultaba más ventajoso, si cobrar los intereses una vez al año o en más veces. Y se dio cuenta de lo siguiente. Supón que tienes 1 euro invertido y te dan un interés del 100% anual. Eso no te lo da ni el banco del Monopoly. Bueno, pues al cabo de un año tu dinero se ha doblado. Ya tienes 2 euros. La fórmula para esto es 1 más 1. Vale, pero ¿y si en vez de cobrar los intereses una vez al año le dices al del banco que te los pague en 2 veces, reduciendo el interés a la mitad, claro? A los 6 meses tu dinero ha aumentado un 50%. Ya tienes 1,5 euros. Y a los otros 6 meses ese 1,5 € aumenta en otra mitad. Ya tienes 1,5 € más 0,75, 2,25. Esto es mejor, ¿no? La fórmula es esta vez 1 más 1,5 por 1 más 1,5. Vamos a ponernos en que los del banco no lo pillan y tú les dices que en lugar de en 2 veces vamos a hacer lo mismo, pero en 3 veces. A los 4 meses te dan 1/3. Pasan otros 4 meses y eso se aumenta en otro tercio. Y pasan los últimos 4 meses del año y eso se aumenta en otro tercio. La fórmula es 1 más 1/3 por 1 más 1/3 por 1 más 1/3. O sea, 2,37 euros. Y esto sigue creciendo. Así que decides lanzarte a tope. Si cada vez hacemos plazos más cortos, dividiendo ese interés, cada vez conseguiremos más dinero, podemos llegar a tener dinero infinito. ¿Se darán cuenta los del banco? La fórmula general, haciendo n partes del año y dividiendo el interés en n partes, es 1 más 1 partido por n elevado a n. Para saber qué pasa si n va al infinito, hacemos lo que se llama el límite. Y malas noticias, ese dinero no crece hasta infinito, crece solo hasta 2,7182.
8, exactamente. Muy flipante, ¿verdad? Pero es que resulta que el número está en muchísimas partes de las matemáticas. Se le han dado 1000 definiciones. Mira, si haces 1 partido por 0 factorial, más 1 partido por 1 factorial, más 1 partido por 2 factorial, más 1 partido por 3 factorial, más hasta infinito, el resultado es que es la base de la función exponencial y describe muchos fenómenos eléctricos, electrónicos, biológicos, mecánicos, químicos. Y el número también está en la naturaleza. Controla el ritmo de desintegración de los átomos, que entre otras cosas se usa para datar acontecimientos usando el método del carbono 14 o para determinar el tiempo que hace que alguien ha muerto. Así que cuando veas a los polis de la serie, es decir, tiempo estimado desde el fallecimiento, 2 semanas, 7 horas, 1 minuto y 8 segundos. Acuérdate de que el número está detrás. Y por cierto que el número y el número pi son muy amigos, pero eso es otra historia. ¿Sabes qué relación? Ya listo, estamos listos. Con eso terminamos la clase. Vamos a hablar un poco del número en la otra semana, ¿ya? Porque tenemos que hablar un poquito del interés compuesto infinito, con límites infinitos. Ya, estamos. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chao, profe, profe. gracias. Chao, profe. Chao, chao.